Evolución de los procesos kársticos. ¿Cómo se forman las dolinas? ¿Qué tan rápido es ese proceso? ¿Cómo se genera el colapso del terreno encima de los vacíos? Veamos. Tenemos una roca caliza, fracturada, fracturas abiertas. El agua se infiltra por las fracturas o fisuras de la roca. Primer proceso. Se descompone la roca por disolución, generando CO2 y suelo residual. Las fracturas se van ampliando y se generan dolinas, zonas de depresiones, pavimentos calizos y canales internos de flujo de agua. Esos canales se van ampliando. El nivel freático va bajando. O sea, en el proceso kárstico, el nivel freático tiende a ser relativamente profundo. Se continúa formando suelo, continúa el proceso de disolución, el proceso de meteorización, hidrólisis, oxidación, y los vacíos se van ampliando. Se forman grandes vacíos. A medida que forman vacíos, también el terreno se va hundiendo. Se forman dolinas por disolución. Y si hay grandes vacíos y la capa superior es delgada y no es muy rígida, se puede generar colapso encima de los vacíos. Fracturación de la roca, infiltración, disolución, ampliación de las fracturas y de los canales internos, formación de vacíos, subsidencia, hundimiento y procesos de colapso. Son procesos relativamente lentos, toman años o decenas de años y se va formando el paisaje kárstico. Las dolinas, los valles, las súbalas, procesos de erosión conjuntamente con el proceso de disolución. El proceso kárstico es un proceso evolutivo lento. Inicia con la fracturación de la roca, la tectónica, la formación de pliegues, la formación de fracturas abiertas por las cuales se infiltra el agua de escorrentía, el agua proveniente de la lluvia. Se infiltra el agua, se van ampliando los canales, se van ampliando las fisuras, se van generando vacíos internos y procesos hidroquímicos de disolución. La formación de carbonatos, hidrólisis, oxidación, procesos hidroquímicos de meteorización y de disolución. La roca caliza se va disolviendo, se van generando vacíos, se van depositando materiales, se van generando arcillas, procesos hidroquímicos. Las discontinuidades se amplían, se profundizan, se forman, como se ve en la fotografía, lo que llamamos pavimentos calizos, pavimentos kársticos, y el proceso va evolucionando con el tiempo. Se genera subsidencia, se forman esa serie de depresiones que la llamamos dolinas o torcas. El paisaje va cambiando, hundimiento,
desplazamiento horizontal, eventual colapso, colapso. Para que se genere colapso se requieren ciertas condiciones, unos vacíos de determinada forma y tamaño, unas circunstancias de presencia de mantos subsuperficiales de poco espesor, colapso, encima de un vacío. Las dolinas se forman principalmente por disolución y eventualmente por colapso. En la mayoría de los casos se genera un proceso en que hay algo de colapso y como componente principal la disolución. Generalmente la disolución predomina. Disolución, colapso de bloques de sectores, hundimiento, subsidencia, ampliación horizontal, deformaciones, formación de depresiones kársticas, formación de dolinas, generalmente gradual, eventualmente es catastrófico. Los colapsos catastróficos son mucho menos comunes que los procesos lentos de disolución, subsidencia, hundimiento en forma gradual, con procesos de disolución, de meteorización arcillas, procesos lentos, procesos que toman decenas de años o cientos de años. Las dolinas por disolución se forman generalmente en los sitios donde se cruzan las fracturas. O sea, hay unas fracturas, por ejemplo, fracturas en un pliegue sobre un anticlinal o un anticlinorio, y hay una fractura transversal. La dolina trata de formarse en ese sitio del cruce de fracturas. Se concentra el agua de escorrentía, se genera ampliación de las fracturas por disolución, el material disuelto se infiltra y se va generando un hundimiento gradual o subsidencia del terreno. Lento, pero continuo. Las fracturas, entra el agua, amplia la fractura, se va ampliando, se va ampliando, se va ampliando, se va generando infiltración colateral, va a haber un sitio de dren principal donde se concentra el agua, o sea, como el punto central de fondo de la dolina. El agua se infiltra, se depositan carbonatos, un proceso de meteorización y de disolución, y al mismo tiempo un proceso de deformación del terreno. Y eventualmente se generan colapsos. Vacíos de gran magnitud, cubiertas encima de los vacíos, cubiertas poco rígidas y de espesor no muy grande, y colapsa la cubierta sobre los vacíos o sobre las fracturas ampliadas, lo que llaman dolinas, dropout, dolinas por colapso. Para que se generen, el material debe ser poco rígido, el material superior encima de la dolina, de poco espesor, baja cohesión. Y igualmente ocurre un proceso de piping, un proceso de erosión interna, que facilita la formación de vacíos y facilita el colapso. Generalmente no se requiere que haya un vacío de gran magnitud, pero varios vacíos conformando una zona de volumen donde predominan los vacíos. Ese elemento de vacíos puede generar un colapso
un colapso lento o un colapso catastrófico. Tenemos la roca caliza, las fracturas, la infiltración, la generación de ductos, ampliación, el material se va hundiendo, se genera piping, se genera erosión interna y hay un movimiento lento de hundimiento, lo cual hace que se genere un vacío, empieza a colapsar la cubierta. La cubierta colapsa por momentos, se amplía el sistema de colapso y un momento se genera en la superficie el hundimiento súbito del terreno. No son procesos demasiado comunes. Los colapsos se generan principalmente cuando existe una cubierta de un material, de un depósito coluvial, un depósito aluvial, un depósito de sedimentaciones y vacíos. Generalmente es la roca caliza directamente, no colapsa con frecuencia. O sea, es muy extraño un colapso de la roca en la roca. Los colapsos se generan principalmente cuando hay una cubierta sobre la roca. Se generan dolinas internas, vacíos internos y colapsa la cubierta. La roca en sí, la roca caliza en su estado natural, se va disolviendo, se van hundiendo, se van formando dolinas por disolución, pero rara vez colapsa. La estructura de la roca colapsa sobre un vacío. Generalmente, si llega a colapsar la roca, son catastróficos. Son eventos que poco se observan, poco se ven. Especialmente en estas zonas de montaña de nuestras cordilleras en América del Sur, pocas veces se presentan colapsos. O sea, las dolinas por colapso son un porcentaje muy pequeño de la cantidad de dolinas por disolución. Eventos poco comunes, ya en zonas planas, en zonas donde hay depósitos superficiales en grandes áreas, como en Centroamérica, en la zona de Yucatán en México o en la Florida, son más frecuentes los colapsos, las dolinas por colapso, como en este caso en Ciudad de Guatemala en el año 2010, que lo vimos en los medios. Los procesos de disolución generalmente son lentos, generalmente se generan por disolución. Los colapsos no son comunes. El proceso típico general es disolución por infiltración. Se van ampliando los vacíos, se va generando el hundimiento de la corteza, cantidad de sitios independientes o líneas sobre las fracturas. Procesos lentos de disolución y eventualmente colapso. Formación de depresiones, de dolinas y de úvalas. Muchas gracias.